Hola querida familia, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal, Salud y Esperanza en Misión. Me alegra saludarles una vez más y poder compartir con ustedes este espacio que he estado queriendo compartir hace mucho con ustedes. Continuar el estudio de la palabra de Dios. Y esta es una forma de compartir con ustedes los mensajes que Dios también me comparte a mí y que han sido de bendición. Así que quiero que también sean una bendición para todos los que escuchen estos mensajes. Acuérdense que hemos venido estudiando una serie sobre la sanación del alma y me estoy apoyando en la palabra de Dios y también en el libro Ministerio de Curación. Hoy vamos a estudiar una historia maravillosa que encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 8, versículos del 28 al 34. Y la palabra de Dios nos dice: cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de entre los sepulcros. Eran tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba paciendo un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron: si nos echas, permítenos ir a ese hato de cerdos. Jesús les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y los porqueros huyeron a la ciudad y contaron todo, inclusive lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. También podemos encontrar este relato en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, y Lucas 8, 26. Y bueno, vamos a estudiar este relato más a fondo. Como pudieron ver el título que tiene esta hermosa enseñanza es Salvados para Servir. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvados, así como estos endemoniados gadarenos? ¿Para qué nos salva el Señor? Para poder servir a los que nos rodean. Y vamos a ver esta hermosa historia y qué aplicaciones podemos tomar para nuestra vida. Era el amanecer, a orillas del mar de Galilea. Jesús y sus discípulos habían llegado allí después de pasar una noche tempestuosa sobre las aguas. Y la luz del sol naciente esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. De algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Imagínense la escena. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, y por entre sus cabellos sueltos y enmarañados les brillaban los ojos. La misma apariencia humana parecía borrada de su semblante. Se asemejaban más a fieras que a hombres. ¿Qué hacen los demonios con el ser humano? Los destruyen, desfiguran al ser humano, porque Satanás odia que nos parezcamos a Dios. Eso le aterra y por eso él ha querido destruir el alma, pero también nuestro cuerpo, nuestra parte física. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Yo me imagino, no sé si a ustedes les ha tocado esas escenas cuando una persona está con un problema mental y comienza a golpear, comienza a hacer estragos con todos los que están a su alrededor. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos huyendo, ¿cierto? Porque esa persona puede lastimarnos. Pero los discípulos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque vieron que Jesús no estaba con ellos. ¿Y dónde está el maestro? ¿Dónde está? No lo vemos. ¿Qué pasó con él? Vamos a ver dónde estaba Jesús. Entonces, allí estaba donde le habían dejado. Eran muy buenos cuidando a Jesús.
El que había calmado la tempestad y antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, dice, crujieron los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que salieran de esos hombres. Los desafortunados se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para pedirle misericordia. Pero cuando sus labios se abrieron, los demonios hablaron por su medio clamando. ¿Qué habrán hecho estos hombres para que esos espíritus de demonio, porque dice que era legión en otro texto bíblico, que estaban allí dentro de ellos? ¿Y qué hicieron estos hombres para llegar a esa condición? Hay muchas maneras en las cuales el enemigo puede entrar a nuestra vida y puede poseer nuestra vida. Esta es una manera, verlos de esta manera destruidos, poseídos, hablando voces. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una posesión. Yo tuve la oportunidad de verlo, ¿sí? De ver una persona endemoniada, la voz que tiene, pero también tuve la oportunidad de ver cómo el poder de Dios puede liberar a esa persona endemoniada. Hay otros tipos de posesiones que son más pacíficas, más tranquilas, con otros actos que los cuales no voy a hablar en este video. Y dice, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Eso lo leemos en Mateo 8:29. Los espíritus malos se vieron obligados a soltar sus víctimas. ¿Y qué cambio admirable se produjo en los endemoniados? Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Yo me imagino a estos hombres, en el fondo querían ser sanos, en el fondo queriendo ser liberados de las ataduras de estos demonios, pero no podían. Sus propias fuerzas no les daba para liberarse. Y por eso Jesús tuvo que llegar frente a ellos y tuvo que hacer la obra que por ellos mismos no podían. Podemos tener todo el deseo de querer ser salvos de aquellas cosas que nos atan al pecado, pero por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder liberarnos de ellas. ¿Necesitamos a quién? Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos de su poder, necesitamos de su autoridad, pero nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la suya para que esa obra se pueda realizar. Y Él conoce lo más íntimo de tu corazón, conoce tus necesidades, conoce tus preocupaciones, conoce todas aquellas cosas por las cuales estás pasando. Pero muchas veces creemos que podemos por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, vencer todas esas cosas y salir adelante. Y eso no es así. Eso no es así porque necesitamos un poder sobrehumano, porque estamos batallando no con seres humanos, sino con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lo dice. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas de este siglo de maldad. No podemos seguir creyendo que nosotros somos autosuficientes. Los endemoniados querían la liberación, querían ser salvos de esos demonios, pero ellos sabían que no podían en ese momento por sus propias fuerzas. Pero Cristo leía el corazón. Mi amado Salvador sabía lo que había en su corazón y su deseo más íntimo, y que ellos querían hablar, pero los demonios iban adelante. Pero Jesús, con autoridad, los reprende. Y vamos a continuar esta hermosa historia porque tiene muchas enseñanzas para muchos ámbitos de nuestra vida.
nos dice, su rostro durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, porque eso es lo que Satanás quiere desfigurar la imagen de Dios en nuestra vida, en nuestra parte física, mental y espiritual. Por eso sufrimos lo que sufrimos, luchamos con cosas que decimos, pero esto de dónde viene, pero esto por qué existe. La palabra pecado. El pecado nos ha apartado del amor de Dios. El pecado nos ha hundido hasta tal punto que no queremos a veces buscar de Dios. Y no sé cuál es tu situación, pero sé que cuando estamos en pecado, nosotros mismos no podemos. Necesitamos rendirnos a Cristo. Necesitamos rendir nuestra vida al Señor y que Él haga lo que Él sabe hacer, que es salvar, que es redimir, que es restaurar nuestra vida a su imagen. Se aquietaron, se volvieron repentinamente benignos, estaban ya tranquilos, calmados, ya no estaban agresivos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y los hombres elevaron alegremente sus voces en alabanza a Dios. Alabado sea nuestro Dios por esto. Y cuando pienso en estas historias, pienso, Señor, si tú lo hiciste en el pasado, les diste el poder a los discípulos para poder hacer grandes cosas, has prometido que nosotros también haremos en este tiempo lo mismo. Dios es el mismo en todas las edades, en todos los siglos. Nosotros debemos confiar en las promesas de Dios y vivir cada día según sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, los demonios echados de su habitación humana habían entrado en una piara de cerdos y la habían arrastrado a la destrucción. Los guardianes de los cerdos corrieron a difundir la noticia y el pueblo entero se agolpó alrededor de Jesús. Los dos endemoniados habían aterrorizado la comarca. Ahora están vestidos y en su sano juicio. Me imagino le buscaron ropa, los limpiaron. Bueno, toda una escena para imaginar. Sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los ha sanado. Qué momento tan feliz después de esa tortura tan larga y tan amarga. Pero la gente que presencia esta maravillosa escena no se regocija. ¿Y saben por qué? Vamos a continuar. La pérdida de los cerdos les parece de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Aterrorizada, rodea a Jesús para instarle a que se aparte de allí. Y él, cediendo a sus ruegos, se embarca enseguida para la ribera opuesta. El sentimiento de los endemoniados curados es muy diferente. Y me detengo en la multitud que estaba alrededor, que vieron esta escena. ¿Por qué me dice que no estaban tan preocupados por estos hombres que habían sido salvados, sino por esos cerdos, cantidad de cerdos que habían sido muertos? ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos más por las cosas materiales que por la salvación del alma, que por la salvación de un alma? Cuando leo esta historia, miro la condición del corazón de los habitantes de esta región. Había avaricia en su corazón, había orgullo, había amor propio, amor al dinero, amor a las ganancias, amor a tener riquezas. Porque aquel que no está con Dios está contra Dios. No podemos servir a dos señores. Y estas personas tenían esto en su corazón. ¿Y qué dijeron? No, es que no nos importa. No nos importa lo que este hombre haya hecho con estas personas. Esas personas, pues, no nos importan. Pero lo que nos han hecho, miren el daño económico que nos han hecho. ¿Cómo podemos pasar por alto eso? Por favor, Jesús, te vas de esta región. Yo me imagino la escena, echando a Jesús de allí.
Pero lo que sigue a continuación también es maravilloso. El sentimiento de los endemoniados curados es muy diferente. Ellos desean la compañía de su libertador. Con él se sienten seguros de los demonios que atormentaron su vida y agotaron su virilidad. Cuando Jesús está por subir al barco, se mantienen a su lado y arrodillándose. Esta es una escena que el autor vio tan detallada que nos profundiza más la escena bíblica. Y dice que le ruegan que los guarde cerca de él, donde puedan escuchar siempre sus palabras. Si a ustedes les hubiese pasado esto y son salvados de esos demonios, ¿a dónde quieren ir? A esa gente que no está preparada para seguirme dando ese apoyo, o aquel que ha salvado mi vida y me ha restaurado a una vida mejor. Por supuesto, iríamos a nuestro Salvador, iríamos al lugar o al lado de la persona que nos ha ayudado a salir de donde estábamos. Pero Jesús les recomienda que vayan a sus casas y cuenten cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ellos. Los discípulos estaban con Jesús y podían disfrutar de muchas cosas que Jesús les enseñaba. Estos hombres apenas conocían a Jesús y apenas habían sido salvos de su condición. Y Jesús los manda a su casa, pero ¿no necesitaban ellos recibir más para consolidar su fe? ¿No necesitaban seguir aprendiendo de su maestro? Jesús hace algo extraordinario con estos hombres. Y es lo que sigue a continuación. Tienen una obra que hacer. Ir a hogares paganos y hablar de la bendición que recibieron de Jesús. Esa fue la orden que Jesús les dio. Vayan a su casa, vayan a su gente y prediquen las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Prediquen lo que han vivido en este momento. Hablen de eso que Dios hizo en ustedes. Y dice, les resulta duro separarse del Salvador. Les asediarán seguramente grandes dificultades en su trato con sus compatriotas paganos. Y su largo aislamiento de la sociedad parece haberlos inhabilitado para la obra que Él les ha indicado. Pero tan pronto como Jesús les señala su deber, están listos para obedecer. ¿Estamos listos para obedecer la orden de Dios? Hemos sido impresionados por cómo Dios ha cambiado tu vida, mi vida, de tal manera que yo diga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros hemos vivido el Evangelio verdaderamente, hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en este corazón corrompido, el Señor dice, estás listo, estás preparado. Yo sé lo que puedes hacer si tú te pones en mis manos. No te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola en esta obra. Les dice que Él les daría su Espíritu Santo, que cuando fuera el Padre, Él enviaría al Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo, quien los iba a guiar a toda verdad, que los iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es restaurar, es convencer, es redarguir, es enseñar, es transformar. Si se lo permitimos. Porque como siempre lo he dicho, nuestro Dios es un Dios caballero, que respeta las decisiones que toman los demás. Porque Él no es arbitrario. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. El Señor quiere llenarnos de su gozo y de su amor. Por eso, aquí me sorprende lo que pasa luego en esta escena. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos,
Miren lo que hicieron estos endemoniados. Bueno, ya no eran endemoniados, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. ¿Qué cosas ha hecho Cristo en tu vida? A veces creemos que tenemos que tener un conocimiento muy amplio de las Escrituras, pero con lo que Dios te ha dado, con los que Dios ha puesto en tu corazón, comienza a hacer la obra, comienza a hacer esa obra que Él te ha encomendado, de ser luz donde quiera que estés. Aunque los habitantes de Gadara no habían recibido a Jesús, Él no los dejó en las tinieblas que habían preferido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras, ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les mandó luz por medio de personas a quienes no se negarían a escuchar. Eran personas que conocían la vida de estos hombres y decían al verlos transformados, ¿este eres tú realmente? ¿Quién ha hecho esta obra en tu vida? Porque yo también quiero esa obra en la mía. Esto es maravilloso. Estas personas habían rechazado lo que no sabían. Por eso Jesús lo conocía, sabía la condición de ese pueblo y por eso los manda a hacer luz en esa región. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca como no podría haberlo hecho otra cosa alguna y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz. Mensajeros del Hijo de Dios. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudió a él. Y durante 3 días, miles de habitantes de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Alabado sea nuestro Padre Celestial por esta maravillosa obra que se hizo entonces y que sé que se está haciendo en esta época también. Hay muchas personas escuchando testimonios de otros que han vivido esa transformación en sus vidas. Mi responsabilidad es compartir las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, cómo Él ha cambiado mi vida y cómo me ha hecho una nueva criatura que aún sigo cada día creciendo en Cristo Jesús. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Esos hombres habían tenido oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo durante unos momentos solamente. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como habían podido hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero podían contar lo que sabían. Y ahí está lo que les dije anteriormente. No necesitamos ser eruditos. Hay personas que dicen, es que no estoy capacitado no estoy capacitado para predicar, para hablar de Dios. No, a mí me da pena, me da miedo. No necesitas ser un pastor, un ministro, una persona que conozca a profundidad la palabra de Dios, que puedes llegar a conocerla, claro está. Pero Dios dice, has sido salvado y redimido, ve y cuenta a otros las maravillas que Dios ha hecho en ti. Lo que ellos mismos habían visto, oído y experimentado del poder del Salvador, eso debían hacer. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Tal es el testimonio que nuestro Señor requiere y por falta del cual el mundo está pereciendo. Por eso la invitación que Dios nos hace en este día es, ve y cuenta a otros las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes mudo. Habla, testifica, sino con palabras, con tu vida, con tu ejemplo. Sé luz donde quiera que estás. Sé que hay muchas mujeres que me escuchan, que están padeciendo, que están sufriendo en sus hogares, muchas jóvenes que luchan con el bullying, con
con cuestionamientos, con insultos por la ocupación que tienen, por muchas situaciones puedes estar padeciendo en este momento. Yo no las conozco, Dios las conoce todas, pero el Señor te hace una invitación en este día. El Señor te dice, déjame entrar primeramente a tu corazón y hacer grandes maravillas. Y luego ve y cuéntale a otros lo que yo he hecho en tu vida. Por eso, si aún no has tenido esta experiencia personal con Cristo, si aún en tu vida crees que dices, no, es que Dios todavía no ha sentido que ha hecho nada en mí, es tu decisión si Él lo hace o no. Déjalo entrar. No endurezcas tu corazón y grandes cosas Él va a hacer en tu vida. Y podría explayarme en solo este punto, pero quiero compartir lo que sigue a continuación. El Evangelio se ha de presentar no como una teoría inerte, sino como una fuerza viva capaz de transformar la conducta. Dios quiere que sus siervos den testimonio de que por medio de la gracia divina los hombres pueden poseer un carácter semejante al de Cristo y regocijarse en la seguridad de su gran amor. Quiere que atestiguemos que Él no puede darse por satisfecho mientras todos los que acepten su salvación no hayan sido transformados y reintegrados en sus santos privilegios de hijos de Dios. Aún aquellos cuya conducta más le haya ofendido, les da franca acogida. Cuando se arrepienten, ¿qué debemos hacer? Primero, en el proceso de la conversión está el arrepentimiento. Les otorga su espíritu divino. Luego el arrepentimiento, aceptación de mis pecados, arrepentirme de todo aquello que he hecho que ha desagradado a nuestro Padre Celestial. Hemos quebrantado su santa ley. Y Él dice, luego que hayas aceptado eso, yo te voy a dar poder. Te voy a dar mi Espíritu Santo para que puedas lograrlo. Cuando se arrepienten, les otorga su Espíritu Divino y los manda al campo de los desleales a proclamar su misericordia. Las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía, mediante el poder de Cristo, siendo transformadas en mensajeras de justicia. Y se las envía a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ellas y cuánta compasión les tuvo. Esta historia es maravillosa. Salvados para servir. Cristo te salva. Cristo me salva. Y creo que esa es una realidad y una verdad en nuestra vida y debemos creerla. Que su vida, su muerte, su resurrección y la obra que Él está haciendo en el santuario celestial no sea en vano. Él desea y anhela con todo su corazón que tú y yo seamos redimidos, seamos salvados del pecado, de ese pecado que tanto Él odia, porque Dios odia algo, Él odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Quieres tener ese encuentro personal con Cristo? ¿Quieres dejar que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón? Ya no pelees con nadie, ya no sufras por lo que otros te hacen. Sufre por ofender el corazón de Dios. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y Dios en su misericordia nos ha ofrecido su Espíritu Santo para poder caminar como Él quiere que caminemos mientras vivamos en esta tierra y nos preparemos para las mansiones celestiales. Porque cuando tú tomas la decisión de comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, comienzas a vivir el cielo en la tierra. Comienzas a gozar de la experiencia del cielo. Claro, tendremos dificultades aquí. No va a ser como el cielo resguardado, pero es aquí donde debemos comenzar a vivirlo. Aún en medio de las dificultades, demostrar que sí podemos con la ayuda de Dios, que sí podemos soportar todas las pruebas que vengan, así como nuestro Salvador nos enseñó, que hiciéramos todo como Él lo había hecho, que lo imitáramos, que siguiéramos sus pisadas. Por eso Él dice, ejemplo os he dado,
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Que sea nuestro deseo y nuestra oración, con todo nuestro corazón servirle, con toda nuestra alma buscarle, cada día, así como anhelamos la comida diaria, cada día debemos ir a la palabra de Dios y nutrirnos de ese banquete espiritual que Dios ha puesto allí para nosotros. No te pierdas la oportunidad de tener un encuentro con Cristo Jesús. No te pierdas la oportunidad de que el Espíritu Santo transforme tu vida. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga, familia. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes.